Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FR Seguros presentan. Excelente día, bienvenidos a Torre Médica, su programa de especialidades. Es un gusto dejarlos como siempre con la compañía del Dr. Julio Ramos, Doctor Riñón. Gracias, señor Castillo, por esa cordial bienvenida y a ustedes en nuestra segunda edición de la segunda temporada, el programa número 52 de nuestro programa Torre Médica, un programa de especialidades muy importante. Hoy hablaremos sobre un contexto muy interesante que yo creo que a nuestra población en general, nuestros niños y la afectación de la artritis en ellos, las diversas causas. Invitados muy especiales que van a platicar más a detalle sobre las formas de diagnóstico, de abordaje, las diferentes causas y cómo se deben de manejar estas, la rehabilitación física en los niños. Para hoy, en nuestra sesión de Prevenir para Vivir, algo muy interesante, conocer más sobre cómo podemos cuidar nuestro patrimonio. Y bueno, contáctanos a través de las redes sociales y obviamente correos de contacto. Lalo, ¿qué tenemos para hoy, por favor? Así es, Julio. Este día contaremos con la presencia del doctor Gabriel Vega hablando sobre la artritis infantil y sus causas. También estará el doctor Omar Enríquez platicando sobre los tratamientos de la misma, además de Víctor Pérez Castellanos explicando en qué consiste su rehabilitación. No te pierdas Torre Tips, Torre Urbana, Mesa de Expertos y Prevenir para Vivir. ¡Iniciamos! Y aquí estamos ya de regreso en tu programa Torre Médica, un programa de especialidades. Amigo Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Julio? Mi amigo, el doctor Gabriel Vega, él es pediatra con su especialidad en el área de la reumatología, que es un ámbito muy interesante. Gracias, Gabriel, por aceptar la invitación a nuestro programa. No, gracias al contrario por la invitación. Es un gusto estar aquí, saludarte y darles a conocer un poquito de los temas complicados de reumatología pediátrica. Así es. Hablar sobre el tema de artritis en el infante es algo que, sin lugar a duda, a veces la gente tiene el desconocimiento si esto solamente afecta a los adultos. Esta especialidad o subespecialidad tiene muchos años. Obviamente en nuestro país no es una especialidad tan vieja, ¿verdad? Sí, no, tenemos aproximadamente 10 años que empezó a salir las generaciones de reumatólogos pediatras. Había anteriormente solamente un centro de formación, que era el Hospital Infantil de México, y ha sido abriendo un poco más, pero de todos modos por generación andan saliendo entre 3 y 4 o hasta 5 reumatólogos pediatras por año. Es importante que la sociedad entienda que esto no solo afecta a los adultos. Los niños pueden desarrollar de manera temprana este tipo de padecimientos y obviamente las variables diagnósticas, las causas primarias y las causas secundarias. Gabriel, ¿qué podemos decirle al respecto a nuestro público? Eso que comentas es muy importante. De hecho, lo que es reumatología pediátrica es muy compleja por el área de abordaje. No tenemos un examen que nos diga con precisión que es un niño que tiene artritis, sino es un diagnóstico de exclusión. Hay que buscar diferentes tipos de causas. Muchas veces enfocamos artritis con personas de la tercera edad o personas mayores, que es algo más frecuente y que se hace un diagnóstico mucho más fácil. Pero en el caso de los niños requerimos hacer todo un abordaje y un abanico de exámenes de laboratorio para poder saber por qué está haciendo esta artritis. Como tú mencionaste al principio, puede ser primaria, que es algo autoinmune que el cuerpo se está atacando y tenemos que ver por qué lo está haciendo o qué lo disparó, o secundaria, que puede ser un problema secundario a infecciones, a un tumor o alguna otra patología o enfermedad. Entonces, hablando de manera simple para que nuestro auditorio maneje un mismo lenguaje, la artritis es la afectación de las articulaciones del cuerpo, que pueden ser manos, rodillas, hombros, cadera, tobillos. Obviamente hay signos clínicos que se convierten en focos encendidos para papi y para mami sobre lo que su niño, su niña manifiesta de manera clínica. Ese niño que deja de jugar porque le empiezan a generar molestias el realizar ciertas actividades, y muchas veces vamos con el especialista de otra área y por exclusión llegan de rebote mucho tiempo después con un reumatólogo. Así es. ¿Cómo van a saber los papás que tenemos que tener alerta en su niño que está ocasionando el dolor o X? Si tenemos a un niño que no tiene actividad física, un niño que está bajando de peso, que tiene fiebre persistente o que simplemente tiene una articulación roja, caliente e inflamada, es un dato de alerta que tienen que ir con el médico pediatra para que de ahí empecemos el abordaje.
Muchas veces igual de forma directa ya llega el paciente con esta sintomatología y de ahí empezamos el abordaje como reumatólogos pediatras. Pero un niño que no lo vemos normal, que estaba jugando y de repente ya no juega y que empieza con alteraciones o con dolor en todas sus articulaciones, es algo que tenemos que hacer abordar. ¿Existe, Gabriel, algún segmento de edad donde haya mayor predisposición a este tipo de padecimientos? Lamentablemente no tenemos como tal ninguna estadística con respecto a artritis idiopática juvenil. Aproximadamente entre los 10 y 15 años es donde se da el mayor grupo de artritis idiopática juvenil, pero puede ver a cualquier edad. Yo tengo pacientes de 2 años que han presentado artritis, entonces es muy amplio el abanico de edades que podemos presentar. Hay que entender que para la gente que maneja en el ámbito médico enfermedades de tipo autoinmunitarias, cuando papá o mamá acuden a una valoración por interconsulta en los casos particulares, porque en un caso el pediatra hace un diagnóstico sospechoso o el ortopedista hace un diagnóstico sospechoso de un padecimiento de tipo autoinmunitario, tenemos que entender que estas superespecialidades tienen un impacto tanto en el diagnóstico como en el costo diagnóstico por el panel inmunológico que el paciente debe ser sometido, de manera tal que a veces a los padres como que eso les causa un poquito de freno y no se atreven a dar ese brinco. El diagnóstico de un padecimiento de tipo autoinmunitario como que es muy fuerte, ¿no, Gabriel? Es muy fuerte y sabes que también a veces no piensan que tengan el diagnóstico. A mí me llegan a veces papás que tienen aproximadamente 2 años los niños con problemas articulares, pero que como mejoran con el analgésico, entonces se va quitando la molestia. Despiertan con la rigidez matutina, no se pueden mover, mamá tengo flojera, no quiero ir a la escuela, me duelen mucho las piernas. Aproximadamente media hora, 45 minutos hasta 1 hora, se empiezan a levantar de la cama, hacen todo normal y voltea el papá y pues no, que te dolía, ¿por qué no fuiste a la escuela? Entonces como que se vuelve un círculo vicioso que no le creen hasta que tenemos ya realmente la inflamación con la limitación, aparte de que el niño se acostumbra a vivir con dolor. El apoyo para un paciente que es diagnosticado con una enfermedad como la artritis, ¿sí? Teniendo una condición primaria o teniendo una condición secundaria, en todos los casos debe de llevar un esquema de evaluación, rehabilitación, porque la limitación al daño puede ser permanente, ¿cierto? Sí, de hecho depende mucho del tiempo de evolución y lo agresivo que sea la artritis. El problema de la artritis en los niños es que hay un montón de tipos de artritis. Entonces tenemos artritis con anticuerpos positivos, con factor reumatoide positivo o negativo, que es algo importante porque también a veces el médico pediatra ve a los pacientes, le toma factor reumatoide, está negativo, sabe que no tiene artritis. El niño puede tener artritis con un factor reumatoide negativo. Y lo consideramos como un paciente seronegativo de alguna manera. Obviamente el hecho de que la regla de la gente que ya lo hace hasta de manera sin indicación médica llegan y piden un perfil reumatológico como se pide en los laboratorios, y si la gente no encuentra el factor reumatoide positivo, pero los otros 2 indicadores están quizás al margen superior, ellos no los contemplan porque dicen que el factor reumatoide está negativo, pero la clínica del paciente te indica, ¿no? O sea, y es por eso que el paciente tiene que ser evaluado desde el punto de vista clínico, es tocarlo, movilizar su articulación para saber qué condición tiene, conocer cómo es la evolución clínica en este caso del niño, cómo empieza su día, cómo evoluciona y que obviamente las enfermedades reumatológicas, perdón que de alguna manera me atreva a brincar esa, tienen como característica en el transcurso del día se mejoran y obviamente hacia las noches a veces empeoran y obviamente las mañanas son rígidas y otra vez por la tendencia. Esto se vincula a muchas cuestiones de tipo hormonales, ¿cierto? Que de algún modo esas enfermedades reumatológicas se ligan a cuestiones que nuestro cuerpo libera sustancias que lo ayudan a estar mejor durante el día, ¿no? Y además como es un dolor de tipo inflamatorio, entonces en el momento en que empezamos a hacer actividad física también mejora. Se convierte en analgésico, ¿no? Así es. Entonces, hablar sobre diagnóstico y las diversas presentaciones de artritis tiene que ser valorado por el especialista. Un detalle para papá y para mamá, ver y observar el comportamiento físico de nuestros hijos es fundamental. Juega de manera normal, nunca se ha quejado de un dolor o molestia articular. Si existe esto, es importante recurrir al especialista del área.
Entendemos que Guadalajara no está lleno y somos una importante sede de atención médica de alta especialidad y no tenemos un gran número de reumatólogos pediatras, ¿cierto? No, ese es el problema, que inclusive a nivel nacional somos cerca de 50, 60 reumatólogos pediatras para todo el país, ¿no? Pero sí es importante que busquen a un reumatólogo pediatra porque el abordaje de reumatología de adultos versus el abordaje de reumatología pediátrica es totalmente diferente. Las enfermedades que se dan en un grupo de edad y en otro también son totalmente diferentes. Por eso es importante que tenemos que buscar al reumatólogo pediatra para que sea un tratamiento oportuno, adecuado y con eso disminuir el riesgo que tienes de tener alguna alteración en las articulaciones que a veces ya llega a ser demasiado tarde para poderla revertir. Obviamente tenemos que educar a nuestra población, tenemos que buscar cómo orientarles a ustedes, a las mamás, a los papás o a aquellos que son cuidadores de un infante. Obviamente en lugares como guarderías y centros donde el bebé o el niño pasa mucho tiempo, obviamente en los centros educativos donde se perciben a veces el detalle fino y a veces una maestra o una cuidadora empieza a observar comportamientos distintos. Es importante para aquellas personas que tienen contacto y de alguna manera vigilan la conducta física del niño, qué condición está afectando y si se quejan de cosas que a veces no se transmiten en casa, pero se transmiten en el centro educativo donde se desempeña, en este caso, el infante, ¿no? Creo que es por demás claro que el programa hoy albergará información de diversos aspectos. Obviamente tenemos más adelante al doctor Omar Enríquez que nos platicará sobre las cuestiones infectológicas como causas secundarias de problemas articulares y que obviamente el manejo conjunto por parte del rehabilitador físico, el infectólogo, el reumatólogo pediatra, permiten descartar causas secundarias que puedan ser en un momento dado reversibles y que obviamente sean curables, ¿cierto? Así es. La ventaja que tenemos en los niños es que uno puede ser curable y dos, aunque sea un problema autoinmune, una artritis autoinmune, podemos también dejar tratamiento y en algunas ocasiones quitar el tratamiento y solamente vigilar. No es como en el adulto que todo el tiempo va a estar con un manejo o un tratamiento. En este caso, tú tienes al niño, haces su diagnóstico, lo vigilas, le das tratamiento y puedes suspenderlo si el paciente está sin ningún dato clínico. Es por demás claro que la gente tiene que tomar conciencia de que el manejo médico que se le da a un niño es porque lo requiere. El especialista tiene que dictar de manera conjunta con el pediatra, que en un momento dado puede ser el referidor. Obviamente, si en un momento dado hay que recurrir a otra área de la ortopedia o de la rehabilitación, porque muchos de los infantes no son muy frecuentemente abordados por la persona indicada, ¿cierto? Sí, el tiempo en el retraso de diagnóstico, por ejemplo, de las espondiloartritis, que es uno de los subgrupos también, llega a ser hasta de 7 a 10 años posteriores al inicio de la sintomatología. Creo que ahí puede haber secuelas que pueden ser irreversibles y dejar limitaciones funcionales que a veces al infante lo dejan fuera de combate en momentos y que llegan a requerir otra clase de manejos, en algunos casos hasta quirúrgicos, por la limitación de las articulaciones y sus condiciones. Gabriel, yo te invito a que te quedes con nosotros a participar en la mesa de expertos donde vamos a conjuntar todas las opiniones y obviamente a ir a la sección de ¿Sabías qué? ¿Te quedas conmigo? Me quedo contigo. Gracias, Gabriel. Gracias, Julio. Continuamos, Torre Médica, tu programa de especialidades. ¿Sabías qué? ¿Sabías que el consumo de omega 3 que se encuentra en frutos secos y pescado ayuda a la desinflamación articular? Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4 y miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. Torre Médica, tu programa de especialidad.
Ver cómo amanece cada día es algo que no tiene precio. La sonrisa de los más pequeños, saberte una persona exitosa. En Hospital Country 2000 nos esforzamos cada día en buscar tu bienestar y salud con un trato digno y humano. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. Arte en Flor por la diseñadora Cristina Rodríguez. Diseño y coordinación integral de eventos sociales y empresariales. Personificación y calidad en cada detalle de tu evento a través de la creatividad, arquitectura y originalidad floral. Ambientamos los espacios y creamos una experiencia única. Comunícate al 3319 91 69 36. Búscanos en Facebook como Arte en Flor GDL y en Instagram como Arte-en-Flor. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tips. Aquí te dejamos 6 consejos para mantener tus huesos fuertes y sanos. 1. Practica ejercicio regularmente. Es importante realizar ejercicios variados y de manera regular. Concretamente, los ejercicios dirigidos a cargar peso moderado y a mejorar la resistencia ayudan a mantener los huesos fuertes. Prácticas como el Tai Chi y el Pilates también pueden ser recomendables para las personas. 2. Una alimentación saludable y rica en calcio. El calcio es indispensable para mantener la densidad ósea. Además, también repercute en la fortaleza de los dientes y el correcto funcionamiento de los músculos y los nervios. 3. Sol y vitamina D. La vitamina D es indispensable para la regulación de calcio en el organismo y, por tanto, también es muy importante para mantener los huesos fuertes. La mayor fuente de producción de esta vitamina es la piel, gracias a la exposición a los rayos solares. 4. No fumar. El tabaco está asociado a un mayor riesgo de desarrollar osteoporosis que, sumado a los otros factores de riesgo que pueden darse en las mujeres postmenopáusicas o vida sedentaria, puede agravar la afectación ósea. Por lo tanto, dejar de fumar en este caso es prioritario. 5. Reducir el consumo de alcohol. La ingesta de alcohol reduce la capacidad del cuerpo de producir nuevo material óseo. Además, debido al efecto que tiene sobre el equilibrio, el estado de embriaguez incrementa el riesgo de sufrir caídas. 6. Evitar las caídas. Es muy importante prevenir las caídas. Esto es especialmente relevante para las personas con un alto riesgo de padecer osteoporosis. Siempre evita hacer actividades estando cansado, con problemas visuales o con algún grado de embriaguez. Y aquí estamos de regreso ya en tu programa Torre Médica, un programa de especialidades con nuestro amigo Omar Enríquez. ¿Cómo estás? Muy Víctor bien, Pérez, ¿cómo estás? Quiero saludarlos. Buen día. Bueno, pues tenemos la invitación por parte de nuestro auditorio a platicar sobre temas muy importantes. La artritis es un tema en el contexto infantil que tiene causas primarias y causas secundarias. El doctor Omar Enríquez es infectólogo pediatra y creo que es muy importante entender que la infectología en el ámbito de la enfermedad articular o bien llamada artritis tiene mucho que participar porque existen causas asociadas a procesos de tipo infecciosos de todo tipo, virales, bacterianos y de algunos otros grupos que puedan llegar a condicionar esto. Víctor Pérez, que él se encarga de la parte de la rehabilitación física y que en todo padecimiento articular es importante que el paciente reciba un tratamiento oportuno para no dejar secuelas. En este caso, Omar, quiero empezar contigo platicando sobre cuáles son las causas más frecuentes asociadas a problemas infecciosos. Mira, lo más frecuente en los niños siempre será lo viral. Los virus representan gran parte del problema de las infecciones en los niños. Y hay muchas infecciones que llevan a los niños a padecer una artritis o dolores articulares, pero a diferencia de lo que ya se mencionaba antes en el programa, son limitadas a tiempo, es decir, no son crónicas. Y muchas veces podríamos caer en el error de considerarlas enfermedades autoinmunes cuando realmente son enfermedades asociadas a algunos virus. Algunos virus, desde el virus de la influenza, puede dar gran afectación de dolor articular o dolor incluso muscular que puede confundirse. Hay algunos niños que hacen inflamación de sus músculos y dejan de caminar mientras están teniendo una infección por influenza que todavía sigue circulando ahorita estas fechas. Y hay infecciones ya específicas de la articulación, que esta se llama la artritis séptica. La artritis séptica es cuando una bacteria logra llegar a esa cápsula articular y entonces infecta la articulación, genera pus y esta pus destruye el cartílago, que esto es muy importante porque esto puede dejar secuelas si no se detecta a tiempo. La artritis séptica es una urgencia
médica y nosotros la vamos a detectar principalmente en los niños en las articulaciones inferiores. Cadera, rodilla, tobillo son las más frecuentes. Los niños generalmente empiezan a claudicar, tienen fiebre, dejan de caminar, o si son muy pequeños se encogen sus piernitas cuando los queremos parar. Y esta infección puede, si no se detecta a tiempo, sí lesionar de manera permanente el crecimiento de esa articulación, el crecimiento de ese hueso. Por eso es importante que cuando hay fiebre y dolor en una articulación, siempre tengamos en la mente la artritis séptica. A lo mejor no va a ser, a lo mejor puede ser una simple sinovitis asociada a una infección viral y va a pasar sola, pero siempre de entrada debemos descartar lo más grave, que es la artritis séptica. Entonces, y obviamente la exploración es fundamental para ti, para saber en qué condición, digo, radiológica e imagenológicamente, si existe algún grado de destrucción, gas en las articulaciones que te pueda dar la pauta vinculado a algo infeccioso y obviamente la presencia de otros signos clínicos, ¿no? Sí, exactamente. Normalmente la articulación es muy dolorosa, normalmente hay inflamación, calor, rubor, el niño tiene fiebre, aunque a veces hay algunos casos reportados de niños que aún sin fiebre pueden tener artritis séptica. Y lo importante de considerar la artritis séptica pues es que es una enfermedad que debemos descartar pronto, porque si no lo hacemos, entonces la secuela a largo plazo es muy importante. ¿Sí? Entonces, siempre que un niño tenga dolor en una articulación agudo, en presencia de fiebre o claudicación, hay que descartar, y que sea de las extremidades inferiores, habrá que estar siempre entre los diagnósticos diferenciales la artritis séptica. Ya si consideramos después o la descartamos mediante la exploración o mediante los estudios de laboratorio, bueno, pues podrá ser entonces, como mencionábamos al principio, una artritis reactiva, generalmente enfermedades virales que son transitorias y ceden solitas. Digo, para el auditorio que nos está viendo en sus hogares, tiene que tomar en consideración aspectos muy importantes. Cuando el paciente se encuentra en una condición de afectación por algún proceso infeccioso, algunos de los marcadores reumatológicos nos pueden dar falsos positivos y sesgar, en este caso al clínico, un diagnóstico, y a veces etiquetamos al paciente en una condición inmune. Lo decías de manera previa, entrar a cuadro en el programa, que pues es importante hacer la diferenciación clínica de algo inmunológico contra algo infeccioso, ¿cierto? Sí, inicialmente a veces es muy difícil, ¿verdad? Inicialmente a veces es muy difícil lograrlo, por eso el tiempo aquí funciona también como factor clínico. Sin embargo, pues cuando hablamos de artritis reactivas, generalmente estas artritis son transitorias, duran poco tiempo y se comportan de una manera distinta, a veces inicialmente muy similar a lo reumatológico, por eso a veces estamos ahí en una discrepancia que no podemos de entrada decirlo, pero el tiempo sí funciona como un factor clínico de diagnóstico. Y hablando también, regresándome un poquito a la artritis séptica, pues dejar en la mente también de la gente que es una infección que tiene también un componente quirúrgico. Las artritis sépticas generalmente acaban en el quirófano porque hay que drenar esa articulación que generalmente está llena de pus, hay que lavar esa cápsula articular para que no se dejen secuelas, además del tratamiento antibiótico que generalmente es prolongado, 4 a 6 semanas generalmente damos tratamientos para estas infecciones que en lo general no son muy comunes, que pueden adquirirse vía hematógena o por alguna lesión directa, traumática, exacto. Es decir, el niño se da un golpecito, se abre y a la semana tiene hinchada la rodilla, le duele y está caliente. Ahí pudo haberse afectado la articulación. Generalmente estos niños, aparte de recibir un buen tiempo de antibióticos, necesitan estar en quirófano para hacer una buena limpieza de esa articulación. Hablábamos ya sobre las secuelas. Víctor, es importante que un paciente que haya vivido una condición de esta naturaleza reciba un programa de rehabilitación física de manera temprana y oportuna para limitar, en cuanto le sea posible, empezar un programa de rehabilitación como lo indique en un momento dado, ya sea el cirujano o el clínico al cargo del manejo conjunto. ¿Por qué ofrecerles un programa de rehabilitación física de manera temprana? ¿Qué ofrece de beneficios? Así es, lo más importante es que ya venga diagnosticado por nuestros especialistas y con ese diagnóstico temprano poder tratar las articulaciones y la musculatura según corresponda el caso del niño para que no deje de desarrollarse, para que siga en su ambiente con sus compañeritos, no deje de jugar, siga trabajando sus musculaturas. Hay que relajar
la musculatura que esté hipertónica y fortalecer la musculatura que esté hipotónica o que no se esté usando. Trabajar sobre las articulaciones para que no tengan esa rigidez articular y esa rigidez que sea cada vez con menor frecuencia o que tenga un menor tiempo de duración. Eso es lo importante en este tipo de rehabilitaciones, principalmente trabajarlo de forma conservadora, con técnicas manuales y con ejercicio terapéutico. Y obviamente el contemplar que cada paciente es un caso clínico distinto y la experiencia te va dando la pauta sobre cuál es el manejo clínico que le debes de ofrecer a un paciente de manera más segura y confiable, ¿no? Obviamente para un paciente que fue sometido a una intervención de aseo quirúrgico, donde la cápsula articular tuvo que ser abierta y a veces hasta raspada por el acúmulo de material purulento, obviamente si no se maneja, no se trabaja esa articulación de manera temprana, el riesgo de fibrosis o de cicatrización es muy alto y esa articulación llegan a congelarse en algunos de los casos y limitándole la funcionalidad. Y lo decías bien, Víctor, el niño quiere ser reintegrado a un ambiente de actividad física escolar y de actividad física en su día a día para tener un desarrollo proporcional a lo que el resto de sus compañeros viven, ¿me entiendes? Yo creo que es valioso el manejo multidisciplinario por parte del reumatólogo, el ortopedista, el rehabilitador o el terapista físico y obviamente identificar, porque obviamente tú le vas dando una terapia con base a lo que en un momento dado el infante tolera paulatinamente de acuerdo a sus molestias, ¿sí? Y su dolor que en un momento dado se convierte en un freno porque no lo puedes de alguna manera flexionar o llevar a otra condición porque todavía despertas una condición de malestar. Considerar que el manejo por parte de tu terapia antibiótica que se cumpla de manera que es muy frecuente que la gente en etapas donde desapareció la sintomatología clínica dicen es que el uso de tanto antibiótico le va a afectar a otro órgano, aparato o sistema. Y ahí es donde uno tiene que aprender a manejar un lenguaje, porque la falta de cumplimiento de tratamientos antimicrobianos por los tiempos que corresponden, padecimientos tan serios como esto, que pueden poner en riesgo no solo una articulación, pueden poner en riesgo la vida, porque así como brincó a la articulación, puede brincar a la vía hematógena y afectar a otras estructuras como el corazón, como los pulmones, e irse a albergar a causar más abscesos, ¿sí? Que obviamente sabemos que de una articulación los émbolos, es decir, cúmulos de pus que se brincan a otras porciones, condicionan este tipo de daño. Yo quiero invitarlos a los dos a que participemos de la sección de Mesa de Expertos, donde compartiremos con el doctor Gabriel Vega un intercambio informativo sobre lo que de alguna manera la gente quiere saber sobre este tema, que obviamente es un tema que quizás no es nuevo, pero sin lugar a duda, a través de lo que nosotros recogemos en la calle, en las entrevistas, encontramos que la gente debemos de informarla de manera más clara. Tenemos una sección que se llama Torre Urbana, donde salimos a platicar con las personas y sabemos qué es lo que tienen la idea de lo que manejamos en este contexto. A través de Torre Urbana hemos podido tener una comunicación muy importante con la población. Obviamente buscamos el segmento de comunicación que la gente necesita para poderle buscar a los papás o a las mamás que tanto saben sobre temas como estos. ¿Qué les parece si quedan conmigo y qué les parece si compartimos una sección que se llama Prevenir para Vivir? Cómo cuidar nuestro patrimonio a través de esta sección. ¿Sí? Continuamos en tu programa Torre Médica. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Te acompañan a todos lados, siempre están contigo en las buenas y en las malas. Ellos hablan de ti y en De Volá Bolería nos encargamos de cuidarlos. De Volá, nos ponemos en tus zapatos. Mantenimiento y restauración de calzado y accesorios. De Volá, Justo Sierra y Golfo de Cortés. Teléfono 3339-054899.
Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. ¿Qué tal unos taquitos para el antojo? Pero que sean de Tacos Jaime, contigo desde 1979. Tenemos tacos de pastor, bistec, chorizo, suadero y mucho más. Acompáñalos con una deliciosa quesadilla, una orden y tu agua de horchata Jamaica. Tacos Jaime, calle Navarra 3120, Colonia Santa Elena de la Cruz. Teléfono 1508-8817. Tenemos servicio a domicilio con área limitada. La selección ideal de colores que necesita tu imagen. Controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel. Su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos, labios y mejillas. Su alta fijación hará que todo el día te veas increíble. Conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. No te muevas, continuamos en Torre Médica. FIR Seguros presenta Prevenir para Vivir. Nos da mucho gusto que siga con nosotros en Torre Médica, su programa de especialidad, en esta tan gustada sección Prevenir para Vivir, donde también estamos preocupados por su patrimonio. En esta ocasión me da mucho gusto saludar a Rafa. Rafa, ¿cómo estás? Mira, Lito, ¿cómo estás? Un saludarte, hombre. Muy bien, muchas gracias. David, bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Bienvenido. Y mi estimado Alex. Muchas gracias. Gracias, Lalo, por la invitación. Muchísimas gracias. Hoy platicar sobre las finanzas millennials. ¿Por qué los millennials, y es la pregunta con la que me gustaría abrir esta mesa de trabajo, se tendrían que preocupar por su retiro más que otras personas? Bueno, mira, primero que nada, Lalo, porque los millennials representan más del 50% de la base de los que pertenecen a la nueva ley de Afore, y la nueva ley de Afore es una condición muy diferente de las personas que pertenecían a la ley 73. Esa es una buena razón por sí misma, ¿no? ¿O qué opinas tú? Bueno, yo me iría más a la parte personal. Digo, ya hoy es una realidad. El grupo de millennials ya es una población económicamente activa. Hace 1 o 2 años decíamos, oye, vienen los millennials como una carga social tal vez. Hoy la realidad es que no. O sea, nos hemos dado cuenta que son muy importantes en la economía del país, pero son gente que están pensando en el corto plazo. Entonces, ayudarles, orientarlos o apoyarlos en ese tema de ahorra para tu retiro debe ser para nosotros lo principal, ¿no? Un objetivo. ¿Será, Rafa, que los millennials están pensando o han pensado en algún momento en su retiro o viven, como dicen, el aquí y el ahora? Yo creo que no podemos totalizar. Alguna parte, si un porcentaje sí está pensando en su retiro sabiamente. Otra parte no es porque no haya sabiduría, es sencillamente las tendencias que estamos acostumbrados. Los millennials, millennials están acostumbrados al aquí y a la hora. Sí, al aquí y a la hora. Entonces, la realidad es que muy difícilmente están pensando qué va a pasar el día de mañana. Entonces, yo creo que aquí tenemos público millennials, tenemos público también gente adulta, que vale la pena la gente mayor de 60 años que le voltee con un millennial y le diga, oye, vale la pena que pienses en tu retiro. Si no, podrías estar como yo, si es el caso de alguno que no haya pensado en generar un fondo de ahorro para su retiro. Falta muchas veces que un millennial, alguien con experiencia y que está viviendo esa situación de vida, le diga, oye, ¿has pensado en esto? ¿Qué vas a hacer? Si pudiéramos hablar de un ejercicio, Alex, en el cual dijéramos, al final de tu retiro te pudieras retirar con tanto, ¿existe algún plan que nos ayude en este sentido? Sí, podemos hacer un ejercicio proyectándonos en la misma ley de Afore, en la información estadística que existe en la CONSAR. Nos dice que podría ser aproximadamente el 20% del último salario que tuvimos lo que estaríamos recibiendo. De esa manera nos damos cuenta que si hay personas que necesitan el 70% mínimo de la última cantidad que recibieron para mantener el estilo de vida que tenían antes de de jubilarse, se darán cuenta que no les va a alcanzar. Y la otra, si ahorita tienen una edad de 20 años, de 25 años, están en muy buena oportunidad de comenzar a ahorrar. Y hay instrumentos, David, ¿verdad?, que nos pueden ayudar para eso. Y la ley, de hecho, la ley del SAT ya cambió, hace algunos años que cambió en favor de eso. ¿Cuáles serían, David, esos instrumentos que menciona Alex? Mira, vamos viendo 2 temas importantes. Estamos acostumbrados, o siempre nos tienen acostumbrado a que uno trabaja en promedio 40 años de tu vida.
Si uno ahorrara el 10% del ingreso anual durante esos 40 años, tú solito te estarías procurando un nivel de vida igual al que todo el tiempo que fuiste económicamente activo tuviste. La realidad es que no ahorramos esos 40 años o 45 años que son los económicamente activos. Hoy hay instrumentos que te dan el hábito y te dan la garantía de saber ahorrar con un fin específico, que es el retiro. Que eso no significa que tengas que estar ahorrando los 40 años. Hay una diversidad de instrumentos en los que te incentivan el ahorro y te premian el ahorro, tanto un tema fiscal como un tema hábito. Yo lo veo así. Entonces lo importante es destina ese 10% o destina esa parte importante de tu ingreso para tu bien vivir en el retiro. Ese sería el principal objetivo de cualquier plan de ahorro para ese momento, ¿no? Entonces, Rafa, hablar además del Afore, es decir, ¿existen otras opciones como tal para los millennials? Sí, definitivamente. ¿Cuáles son las opciones? La que ahora sí que nosotros manejamos y vemos todos los días a través de compañías de seguros, a través de instituciones de seguros, se conocen como planes de ahorro para el retiro. Y hay, ahora sí que opciones padrísimas. ¿Por qué padrísimas? Porque es acercarse a un asesor y diseñar juntos la mejor opción conforme a su necesidad, conforme a su presupuesto y conforme a lo que dijo Alex, es sentarme a ver cuánto tiempo me falta para llegar a mi retiro y en vez de eso ir determinando un porcentaje que me ayude a lograr un ahorro que la misma institución de seguros nos va a ayudar a garantizar ese ahorro. Y se puede hacer tanto en una moneda mexicana, actualizándose con la inflación, en un esquema de UDIs o un esquema en dólares, actualizándose el tipo de cambio. Entonces, ¿existen los instrumentos? Sí. Recomendamos una compañía de seguros porque nos dan la garantía que independientemente de la situación financiera que esté pasando el país, así tal cual te lo pongo, se puede lograr. Hay compañías de seguros, una en particular, por ejemplo, que sobrevivió la Revolución Mexicana, sobrevivió una guerra y sigue todavía pagando y garantizando esos esquemas de retiros. Entonces, así hay muchas compañías de seguros en el mundo, vale la pena. Y si se asesoran con FR Seguros, pues mejor todavía. Mucho mejor, es importante prevenir para vivir, ¿no? Claro. Rafa, muchas gracias. Al contrario, un placer, Lalo. David, muchas gracias, bienvenido. Al contrario, mucho gusto. Alex, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lalo. Seguimos con más en su programa Torre Médica, nos vamos a ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías que hay más de 100 tipos de artritis? Los más comunes son osteoartritis, artritis reumatoide, lupus y gota. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. Para esos momentos especiales en tu vida, Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Tenemos más de 20 años acompañándote en toda ocasión. Pastelería Cake Gallery. Visítanos en Avenida Rubén Darío, número 300. O haz tu pedido a los teléfonos 3630-0313 y 3616-3048. Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Amigos, La Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776. Teléfono 3316-134761. Pon tu salud en manos expertas. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No?
Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4 y miércoles a las 7 de la noche por Más Visión. Torre Médica, tu programa de especialidad. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Urbana. Estamos de este lado del estudio dándole la bienvenida a Torre Urbana en Torre Médica, su programa de especialidad. Doctor, hoy con otra temática, como ya es una sana costumbre, igual de interesante. Así es, hablar sobre un tema muy importante como es la artritis infantil y saber cuáles son las causas que lo pueden condicionar y obviamente saber qué especialista lo maneja, saber que puede haber causas secundarias asociadas a esto y obviamente también conocer que existen esquemas de rehabilitación y terapia para que en un momento dado el infante sea atendido de manera oportuna para que no deje una secuela, un padecimiento de esta naturaleza. Pero es importante saber qué dice la gente a través de Torre Urbana, qué quiere, qué sabe y qué quiere saber sobre el tema, Lalo. Si le parece, vamos justamente a ver las entrevistas. ¿Qué opina? Cuídate, vamos. Es Torre Urbana. Amiga, cuéntame, ¿conoces a alguien que tenga artritis infantil? No. Amiga, cuéntame, ¿has oído hablar algo respecto a la artritis infantil? No. Amiga, ¿has oído hablar sobre la artritis infantil? No. Amiga, ¿qué has oído hablar respecto a la artritis infantil? Bueno, solo había escuchado hablar que es muy raro que aparezca en niños, que es más común en gente grande, y que es un padecimiento en el que los músculos, bueno, las articulaciones de los niños están como un poco dañadas, entonces empiezan como a encimar sus dedos y no los pueden mover, entonces solo he escuchado eso. ¿Has oído hablar algo al respecto? ¿Qué sabes o a qué te suena? Solo he escuchado de la artritis y sé que es una enfermedad de los huesos, pero no conozco mucho del tema. ¿A qué te suena? ¿Qué te imaginas que pudiera O ser? sea, la artritis yo sé que es una enfermedad de los huesos degenerativa y me supongo que si es infantil pues es que le sucede a los niños, ¿no? Principalmente. ¿Alguna idea con qué se come, dónde se compra, meses sin intereses? Pues creo que debe ser una enfermedad relacionada con los huesos que afecta las articulaciones en los niños. Muy bien. ¿Has oído hablar respecto a algún tratamiento que ayude? No. Muy bien. Torre Urbana. ¿Qué te parece lo que la gente opina? Realmente la enfermedad, la artritis infantil, la gente tiene una idea pues clara de que esto es particular o específico del adulto. Saber que el niño puede desarrollar de manera temprana un padecimiento osteodegenerativo o una condición que vincula afectación a las diversas articulaciones y que está ligada a veces a causas primarias o secundarias, es importante que la gente de alguna manera entienda que por eso hacemos y creamos espacios de Torre Urbana en la que recibimos la información, la transmitimos a nuestros invitados para que ellos tengan una idea de lo que la gente desea que les compartamos, ¿no? Y además, todo este tipo de opiniones se traducen, como bien usted lo comenta, en conocimiento, en prevención, en tratamiento, de la importancia de que nos acompañen semana a semana. Así es, la cultura que de algún modo el programa de Torre Médica ha buscado semana a semana es sin duda que la información que se provee aquí sea con un lenguaje adaptado para todo el público en general, ¿cierto? Recordarles que los martes y los jueves son de Torre Urbana Radio en HK960DM, está apareciendo el WhatsApp y por supuesto que estén en contacto con nosotros a través de las redes. A través del correo de contacto, por favor, mándanos tus mensajes, tus comentarios y tus dudas. Seguimos con más Mesa de Expertos. Así es, acompáñanos. Torre Médica. Mesa de Expertos es presentada por Hospital Country 2000. Ya estamos de regreso aquí en Torre Médica, tu programa de especialidades, después de escuchar lo que la gente quiere saber sobre el contexto de la artritis infantil. Torre Urbana, una sección que nos ha dado pie para tener información sobre lo que la población conoce sobre nuestros temas. Como pudieron ver a través de esto, la gente no tiene la idea, cree que la artritis reumatoide infantil no es para un paciente pediátrico, es para el adulto. La gente ha encuadrado, en este caso, la artritis solo en el adulto. Es importante hacer ver que en la primera entrevista, lo dijo Gabriel, obviamente existen causas primarias y causas secundarias y sus diversos subgrupos, que quizás
dentro del programa se vuelva complejo de identificarlos o definirlos, pero sí hablar de que para un paciente pediátrico que empieza con algunos signos clínicos, tenemos que ponerle la atención debida, ¿cierto, Omar? Cierto. Sí, como bien dices, Julio, la artritis no se identificaba, o sea, es decir, la artritis de manera crónica o de forma crónica no se identificaba como un problema de la infancia. Sin embargo, hay muchas cosas que pueden parecer, ¿no? Es muy común estos dolores que tienen algunos niños por las noches, asociado a la actividad física, que algunos le llaman los dolores del crecimiento, que realmente, no me dejará mentir Gabriel, pues no realmente se supondría que no es un diagnóstico correcto el decir que el crecer duele. Realmente más bien están asociados a la actividad física que tienen los niños y a veces muchas mamás a estos dolores les preocupan y pudieran atribuirse a enfermedades reumatológicas sin serlo. Entonces, también, bueno, es cierto que el dolor de las articulaciones puede derivar en muchísimos diagnósticos. Hablando también de las infecciones, pues incluso la tuberculosis podría manifestarse como dolor articular crónico o incluso algunos casos que hemos tenido en conjunto también con Gabriel podrían ser procesos oncológicos o de cáncer que se manifiestan primero por dolor en las articulaciones. Entonces, el dolor articular puede tener muchas aristas, muchas visiones y sí es un problema que preocupa a los papás, sobre todo porque como tú ya lo mencionaste, pues les altera la actividad a los niños, ¿no? Son niños que ya no juegan, son niños que se limitan, son niños que no están satisfaciendo sus necesidades motrices en muchos casos y es algo que a los papás les preocupa mucho, ¿no? Y claro que deben recibir atención porque el retraso en los diagnósticos, sobre todo cuando se trata de algo crónico, pues crea más limitación y crea más afectación al mismo organismo del bebé, incluso a nivel psicológico. La limitación física pues es algo muy importante. Los niños están en constante movimiento y una enfermedad que los limita pues realmente les afecta incluso su desarrollo neurológico. Y es valioso hacerle mención a nuestro auditorio que cuando un niño desarrolla por alguna condición una limitante física de esta naturaleza, obvio, el evaluarlos de manera correcta por el especialista indicado, porque a veces como que el soltar al paciente nos da un cierto vejo de inseguridad y de desconfianza, porque a veces pensamos que no hicimos las cosas y que puede malentenderse, ¿no? Hay que trabajar de manera conjunta al paciente, tomando en cuenta que no podemos saberlo todo en el ámbito médico y debemos de apoyarnos muchas veces, sesionar nuestros casos si en un momento dado lo justifica para poder decir cuál es la alternativa terapéutica más apropiada para el paciente y los criterios diagnósticos que nos den confianza, ¿no? Mis ojos no son tus ojos, Gabriel, y si voy a tocar una articulación y yo le voy a hacer unas maniobras de flexión para ver si la articulación muestra alguna limitación en ciertas condiciones, debo de definir y saberlo explicar desde el punto de vista clínico, ver hasta qué punto está afectando y pueda vincularse a condiciones que a veces en la historia familiar, ¿sí?, encontramos que existen factores de riesgo, porque existen factores de riesgo modificables y los no modificables, ¿no? ¿Cuáles son aquellos? Pues donde existe un antecedente familiar de alguien con una lupus, alguien con una enfermedad de tipo autoinmunitaria, alguna espondilitis u otras cosas que a veces uno como médico no sabe explicarle a la familia si ese padecimiento, si existió en alguien en la familia y podemos ligarlo desde el punto de vista clínico. Esos detalles son valiosos y yo creo que Víctor hizo mención a algo que a mí me queda muy claro, la reintegración temprana del niño a una vida normal le permite no tener una secuela psicológica, ¿cierto, Víctor? Sí, lo importante en este caso es que nosotros trabajemos con el paciente y con la familia para dar una educación y que no tengan que estar necesariamente con nosotros en la rehabilitación, sino que el paciente se rehabilite todos los días y que busque actividades deportivas o actividades de ejercicio, porque un deporte y una actividad de ejercicio es diferente, que vayan acorde con las características físicas de cada uno de nuestros pacientes. Individualizado el tratamiento, como quien dice. Así es. Yo creo que la actividad en la que uno
involucra al terapista físico, al cirujano. Tú como reumatólogo pediatra mayormente tienes una exigencia en ese sentido, porque el niño, si no se medica adecuadamente, ese niño se va a despertar frecuentemente con dolor, ¿cierto? Sí, el problema que tenemos es 1, medicación, 2, diagnóstico y 3, también la aceptación de los papás del diagnóstico, ¿no? Hay estudios bien descritos en los que los pacientes menores de 5 años tienen una mejor evolución que los mayores de 5 años, porque también se adaptan a todos estos cambios articulares. A veces el diagnóstico es tan tardío que sí van a llegar ya con una secuela que, a pesar de que Víctor le esté dando la terapia o lo hayan visto médicos adecuados, no podemos revertir ese daño. Pero volvemos a lo mismo, es reintegrarlos a la vida y que tengan la actividad normal. Siempre es importante el equipo multidisciplinario, no podemos trabajar solamente la parte de reumatología pediátrica, sino es crear la conciencia de que la artritis en niños existe y que no es un diagnóstico exclusivo de personas adultas, sino que es complicado llegar al diagnóstico y que aparte el tiempo es muy importante para poder tener una calidad de vida normal. Actualmente los tratamientos que hay ya no limitan al niño. Teniendo acceso a un tratamiento adecuado en tiempo y en forma, la calidad de vida es prácticamente normal a la de cualquier paciente. Digo, debemos de pensar que la medicina ha evolucionado a pasos agigantados, que hoy un paciente manejado con tratamiento con biológicos de manera temprana, a dosis acorde a su capacidad, a su condición, que el paciente que se le descarta un proceso infeccioso que se puede sobreponer a un padecimiento inmunológico y por la misma condición inmune que guarda a veces el infante, puede agregarse una condición de tipo infecciosa y que sin lugar a duda hay que diferenciarlo para saber cómo lo vas a tratar. A veces tienes que bajar las dosis de la inmunosupresión y obviamente darle un tratamiento para erradicar este proceso de tipo infeccioso. Hablabas, antes de entrar a cuadro, de algo que yo creo que a la gente le va a importar mucho, los cuadros de artritis ligada a la vacunación. Sí, las vacunas definitivamente que como pediatras siempre las defendemos, ¿cierto? Las vacunas pueden tener efectos adversos, son muy raros. La mayoría de las vacunas pues tiene años y años de estudio atrás sobre seguridad y están en constante vigilancia acerca de seguridad. Pero sí es una de las reacciones adversas, podría ser una artritis, pero es dolores articulares que son transitorios, es decir, las reacciones a vacunas generalmente son locales, algo de dolor, donde se pone, ya es raro que nos den fiebre como las vacunas de células completas que había en la antigüedad, ya las vacunas, la ingeniería molecular ha permitido que las vacunas cada vez tengan menos reacciones adversas. 3 de las vacunas más asociadas a artritis postvacunal sería rubiola, hepatitis B y la de influenza. Pero como digo, es algo transitorio, es algo que no deja secuelas a largo plazo y no por eso debemos evitar la vacunación, ¿no? Yo creo que las vacunas han a través de los años probado que han salvado millones de vidas, evitado muchísimas muertes o complicaciones de las enfermedades y como pediatra infectólogo las recomiendo al 100%, ¿no? Aunque pudiera haber algunos raros casos. Y debemos de orientar a nuestro auditorio. Educar es una tarea muy compleja, de verdad, créanme lo que si de alguna forma nace este programa, el objetivo principal es orientar a nuestra población con un lenguaje sencillo, donde evitemos los tecnicismos que muchas veces nosotros mismos le vamos deformando y la gente a veces, en lugar de entender, se lleva muchas confusiones y muchas dudas. Por eso buscamos que tengan ustedes contacto a través de las redes sociales, a través del correo de contacto, para hacerles llegar a ustedes las preguntas o las dudas que nuestro auditorio, a través de su información, que de alguna manera a veces nosotros nos encargamos de tergiversar y que transformar todo esto, pero que entiendan que hay padecimientos y que existe un área dentro de la medicina que lo debe de abordar. La parte donde la gente empieza a buscar medicinas alternativas y más en padecimientos autoinmunes, que es sumamente frecuente. Primero recorren a todos los brujos, santos, santeros y todo el segmento que se pueda encontrar, porque siempre va a haber alguien en la colonia o en la familia que tiene un conocido que sabe más que nosotros. Eso, desafortunadamente, para nuestra población y nuestra sociedad se convierte en algo que no le otorga un beneficio. Por eso creo que todos aquellos que tenemos una práctica médica privada,
pública o combinada, pública con privada, nos da una experiencia clínica diferente. ¿Por qué? Porque son los casos los que nos van puliendo al paso del tiempo para hacer una mejor práctica médica. Yo quiero agradecerle al auditorio que nos hizo favor de recibirnos a través de sus pantallas y que semana a semana se dan cita, hoy viviendo la segunda temporada de lo que es Torre Médica, entendiendo que el objetivo de invitar especialistas de diversas áreas con temas que de alguna manera la misma gente levanta la mano y dice: yo quiero transmitirle esto a nuestra sociedad, y de algún modo que sepan que la información que se provee, los buenos mensajes, los buenos detalles sobre los cuidados, detectar a tiempo, y que entiendan que los especialistas que viven con nosotros y comparten con nosotros el día a día de este programa son gente que tiene una práctica clínica constante y permanente para poder hablar con cosas y testimonios claros. Les agradezco a los tres por haber hecho favor de acompañarme, hablar de un tema tan importante, y obviamente a ustedes para que le demos continuidad a través de las redes sociales, que nos pregunten y nos contacten sus dudas. Muchas gracias. Muchas gracias. Con Torre Médica, un programa de especialidad semana a semana. Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000 y FIR Seguros presentaron